la salvación tiene un costo muy, pero muy alto. Es tan alto que ni el mismo diablo, con todos sus imperios y todas sus riquezas, puede pagar. ¿Cuántos lo creen? Es tan alto el precio que Dios ha pagado por nuestra salvación, que si nos la fraccionaran para pagarla poco a poco, no tendríamos ni para pagar la cuota inicial. Amén. No tendríamos para pagar ni la cuota inicial de nuestra salvación, porque la salvación es algo que cuesta mucho. Le costó la sangre de Jesucristo. Le costó que sus pies y sus manos y su costado fueran horadados, traspasados. Y la sangre que Cristo derramó era una sangre pura, una sangre limpia. Algunos dicen, yo creo que la sangre de Cristo era una sangre divina. Y nadie tiene esa sangre que Él tenía, limpia y pura. Solo Cristo tenía esa sangre. Gloria al Señor Jesús. Y cuando somos hijos de Dios, cuando Dios nos ha redimido, cuando Dios nos ha salvado, tenemos que cuidar la salvación. Tenemos que procurar guardarnos para Él. El escritor a los Hebreos dice que no descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Que debemos estar con nuestros ojos y nuestra mirada puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para no perder la salvación. Amén. Para entender la salvación, hermanos, tendríamos que entender que cuando nosotros nacimos siendo no hijos de Dios. Amén. Porque no éramos hijos de Dios. El escritor del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, él registra la genealogía del Señor Jesucristo. Y habla de la genealogía de Cristo como hombre, porque Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, como el hombre universal, porque su evangelio fue escrito a los griegos. Amén. Y él presenta a Jesús como el hombre perfecto y toma la genealogía de Cristo, y pasando por los reyes, pasando por los patriarcas, pasando por Jacob, por Isaac, por Abraham y por todos esos patriarcas, llega hasta Adán. Pero cuando llega hasta Adán, la versión más antigua, no la del 60, la de 1909, dice: y Adán proviene de Dios. Él comienza a decir: fulano hijo de Sutano, Sutano hijo de Perencejo, Perencejo lo engendró fulano, y así. Pero cuando llega a Adán, no dice y Adán hijo de Dios, dice y Adán proviene de Dios. Porque Adán fue una criatura. Adán no estuvo en el vientre de ninguna madre. Adán no tenía, algunos teólogos en la Edad Media discutían y entraban en controversias y en discusiones, porque algunos defendían la teoría o la hipótesis, el dogma de que Adán no tenía ombligo. Unos decían que tenía, otros decían que no, porque Adán no nació, y el otro decía sí, porque era hombre completamente, y estos decían, pero es que eso es una cicatriz que viene del vientre de la madre, del cordón umbilical, y entraban en discusiones. Y yo, la verdad, yo he leído la Biblia como 2 veces completa, y yo no le veo, la Biblia no le da mucho interés a eso, así que yo no gasto tiempo en discutir eso. Si lo tuvo o no lo tuvo, algún día sabremos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Adán fue creado por Dios. Adán no cumplía años, porque no nació ningún día. Dios lo creó. Adán no tenía padre, no tenía madre, porque no fue engendrado. Era criatura de Dios.
Amén. Y todos los que nacemos de Adán, los que descendemos del linaje adámico, venimos a ser criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Es más, la Biblia nos llama como hijos de desobediencia. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos al Señor, Él nos ha adoptado como hijos suyos. Digamos gloria al Señor. Yo voy a leerle una cita, si la quiere leer, está en los Gálatas, en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Aquí nos habla el apóstol y explica que Dios a nosotros nos ha adoptado como hijos suyos para que heredemos los pactos y las promesas que Él tiene como hijos. Amén. En el capítulo 4 en adelante, capítulo 4, verso 4 en adelante dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Dios nos ha adoptado como hijos. ¿Para qué nos ha adoptado Dios? Cuando una persona, una pareja que de pronto porque tiene un problema de salud o tiene dificultades para procrear, ellos van y adoptan un hijo. Lo adoptan y lo primero que le dan es su apellido. Amén. Lo primero que hacen es registrarlo con los apellidos de ellos. Gloria al Señor. Aunque haya recibido de pronto el apellido de esa pareja, aunque ellos hagan documentos, papeles, por medio de abogados, delante de jueces, por mucho que ellos se esfuercen, ellos lo único que podrán darle al hijo es el apellido. Pero la naturaleza que va en ese niño no es la de ellos, porque ellos no lo engendraron. Los genes que lleva ese niño no son los de ellos, porque ellos no lo procrearon. ¿Con qué propósito Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha adoptado? Con el propósito de que heredemos el reino de los cielos. Pero Dios es tan bueno, Dios es un Padre tan pero tan maravilloso, que Dios no se conformó con adoptarnos como hijos suyos. Amén. Digamos gloria a Dios. Dios no se conformó con que fuésemos hijos suyos por medio de la adopción. San Juan capítulo 1, lo invito a que me acompañe a leer si quiere. San Juan en el capítulo 1, en el verso 11, dice la Biblia que Dios envió a Jesucristo, su Hijo. En Gálatas 4:4 lo acabamos de leer. Envió a su Hijo, el único engendrado por Dios era Jesús. Por eso la Biblia en algunas partes, el apóstol Pablo nos enseña por medio de sus cartas que Jesús era el unigénito del Padre. San Juan en el 1, en el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el término y el título Hijo único se le aplica solo a Jesús, porque Jesús, a diferencia nuestra, Jesús sí fue engendrado por Dios. No fue engendrado. Lucas 3 en la genealogía dice: según se creía era hijo de José. Dice según se creía, pero nosotros sabemos que Jesús fue engendrado por Dios. ¿Por quién fue engendrado? Por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y la palabra que está en San Juan 1:18, el unigénito, es una palabra griega compuesta de la palabra único y gen. Único quiere decir único en su especie, exclusivo. Y génito quiere decir en su género.
sea, Jesús era único en su género. Y Dios nos ha adoptado. Dios nos ha hecho hijos suyos. San Juan 1:12 dice, en el 11 en adelante dice, a los suyos vino, o sea, Israel, y los suyos no le recibieron. Pero el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cómo sigue diciendo? Les dio potestad de ser hechos. Esa palabra es poderosa.